Propagación de incertidumbres, ejemplo con cilindro. Ahora vamos a trabajar con un cilindro para determinar la propagación de incertidumbre y el error relativo porcentual que crece o decrece al aplicar la ecuación para calcular el volumen de un cilindro. Para este caso vamos a considerar este cilindro. Las medidas son las siguientes. El diámetro del cilindro es 12.77 más menos 0.01 milímetro. Eso es lo que observamos en esta pantalla. El valor absoluto de la medida del que conocemos es 12.77. Eso se le llama el valor absoluto de la medida. Luego, la precisión del equipo o la sensibilidad del equipo es 0.01 milímetro. La capacidad del equipo es 0.01 milímetro. Entonces colocamos, puede ser más o menos 0.01 milímetro. Y esto es la incertidumbre. Conocido el valor absoluto de la medida y la incertidumbre, podemos calcular el error relativo porcentual de esta medida, el cual es error relativo porcentual de la medida del diámetro es igual a la incertidumbre, o sea, este es el valor de la incertidumbre, partido por el valor absoluto de la medida, por esta cantidad, multiplicado por 100. Reemplazamos, la incertidumbre es 0.01 milímetro, el valor absoluto de la medida es 12.77 por 100. El resultado es de 0.08%. 0.08%. Para la medida de la altura del cilindro, se tiene la siguiente medida. H del cilindro es igual a 33.24 milímetros más o menos 0.01 milímetro. Esto es la incertidumbre y el valor absoluto de la medida es esta cantidad. Para este valor vamos a determinar el error relativo porcentual y eso será error relativo porcentual de la altura es igual al valor absoluto de la incertidumbre partido por la altura. Todo eso multiplicado por 100. La incertidumbre de la altura es la sensibilidad del equipo y esto es 0.01 milímetros. Partido por el valor absoluto de la medida, que es 33.24 milímetros, multiplicado por 100 es 0.03%. Esto es el error relativo de la medida de la altura del cilindro, como se observa ahí. ¿Cuál es la ecuación para calcular el volumen de un cilindro? Ahí tenemos la ecuación para calcular el volumen de un cilindro. Es pi por radio al cuadrado por h. Pero como en propagación de incertidumbres, se trabaja con medidas directas. Radio no se puede medir, pero sí se puede medir el diámetro y la altura. Entonces, el volumen tenemos que colocar en función del diámetro y la altura, o sea, en función de las variables que se pueden medir de manera directa. Por lo tanto, el volumen es igual a pi cuartos diámetro al cuadrado por la altura. Esto es el valor absoluto del volumen. Serían, reemplazando los valores que se tiene, el diámetro es 12.77 milímetros
La altura es 33.24 milímetros. Reemplazando estos valores se obtiene 4.257.28 milímetros cúbicos. Esto sería el valor absoluto del volumen. Ahora, lo que nos falta es calcular la incertidumbre o la propagación de la incertidumbre para este caso, para el volumen. Considerando de que la función matemática f depende de dos variables, la incertidumbre se escribe de esta manera. Delta z, la incertidumbre debido a esta función que depende de dos variables independientes, se tiene el valor absoluto de la derivada parcial de la función con respecto a la primera variable, multiplicado por la incertidumbre de esa variable, más el valor absoluto de la derivada parcial de esta función con respecto a la segunda variable, multiplicado por la incertidumbre de esa variable. Este sería la ecuación para calcular la incertidumbre. En nuestro caso, la función que se tiene es volumen que depende del diámetro y la altura, o sea, el volumen que estamos calculando o con el que estamos trabajando depende del diámetro y la altura. Entonces tenemos una función que depende del diámetro y la altura. Y esta misma ecuación en términos de diámetro y la altura se escribe como la incertidumbre del volumen igual al valor absoluto de la derivada parcial del volumen con respecto al diámetro por la incertidumbre del diámetro, más la derivada parcial del volumen con respecto a la altura por la incertidumbre de la altura. Cada uno de estos términos de derivadas parciales lo vamos a calcular de manera independiente. Primero vamos con este término, solo con esta derivada. ¿Cuánto vale esta derivada? Ahí tenemos la derivada parcial del volumen con respecto al diámetro es igual a 2pi cuartos diámetro por la altura. Haciendo algunas operaciones, simplificando, vamos a tener pi medios diámetro por la altura. El valor absoluto de la medida del diámetro es 12.77 y el de la altura es 33.24. Reemplazando estos valores, se obtiene 666.76 milímetros cuadrados. Esto sería la derivada parcial del volumen con respecto al diámetro. Primero derivamos, luego sustituimos por el valor. Luego vamos a determinar la derivada parcial del volumen con respecto a la altura. Y esto es igual a pi cuartos diámetro al cuadrado. Lo que estamos haciendo es derivar la ecuación del volumen, que es pi cuartos diámetro al cuadrado por la altura, con respecto a la altura. Si derivamos esta función, nos quedamos con esta ecuación. Diámetro, el valor absoluto de la medida del diámetro es 12.77, eso elevamos a 2. El resultado es 128.08 milímetros cuadrados. Ahora observen, la ecuación de la incertidumbre de volumen es esta. Valor absoluto de la derivada parcial de volumen con respecto al diámetro por la incertidumbre del diámetro, más el valor absoluto de la derivada parcial del volumen con respecto a la altura por la incertidumbre de la altura. A esta ecuación lo vamos a reemplazar todos los valores que tenemos. Ya tenemos la derivada parcial con respecto al diámetro, también la derivada parcial con respecto a la altura y conocemos las incertidumbres. Reemplazamos estos valores, tenemos la incertidumbre del volumen igual al valor absoluto de 666.76, que es el resultado de esta derivada, multiplicado por la incertidumbre de esa variable, más
La derivada con respecto a H es 128.08 multiplicado por la incertidumbre de esta medida, y eso es igual a 7.95 milímetros al cubo. Y el valor absoluto del volumen determinado es 4.257.28 milímetros al cubo. Con estos resultados escribimos el resultado final del volumen, el que es 4.257.28 más o menos 7.95 milímetros cúbicos. Con este valor que acabamos de calcular, vamos a determinar el error relativo porcentual. Y el error relativo porcentual es la incertidumbre dividido entre el valor absoluto multiplicado por 100. Ahí tenemos el error relativo porcentual del volumen, que es igual al valor absoluto de la incertidumbre partido por la medida multiplicado por 100. Y eso es, la incertidumbre del volumen es 7.95 partido por valor absoluto del volumen, que será 4.257.28. Todo esto multiplicado por 100, tenemos como resultado 0.19%. Recuerden que el error relativo porcentual del diámetro es 0.08% y el error relativo de la altura es 0.03%. Y el resultado final del volumen, debido a la propagación de incertidumbre, el error va creciendo un poco, que es menor a 1 obviamente, es 0.19%. Eso es el resultado debido a la propagación de incertidumbres para un cilindro.